Hola amigos y amigas, el día de hoy les trajemos la segunda entrega de los videos tutoriales para la presentación de las pruebas de la convocatoria territorial 8 y 9. Bienvenidos. Bueno, vamos a tomar el ejemplo de un técnico operativo cuyos requisitos de estudio son título de formación técnica profesional en los NBC Administración, Contaduría Pública, Derecho de Afines, Economía o título de tecnólogo en los mismos NBCs o aprobación de 10 semestres del nivel profesional en los NBCs antes mencionados. Cabe destacar que aquí el perfil está bastante completo porque ofrece la alternativa de que exista formación técnica profesional, formación tecnológica o aprobación de 10 semestres del nivel profesional. La experiencia, 24 meses de experiencia relacionada. Y vamos a mirar las equivalencias, a ver si tiene equivalencias. Aquí es donde describen las equivalencias del empleo. Dice que 3 años de experiencia relacionada, o sea que los 3 años de experiencia relacionada pueden ser sustituidos por un título de formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido. Entonces, esto quiere decir que si yo no tengo el tiempo de experiencia, lo puedo reemplazar por un título adicional al inicialmente exigido. Cabe destacar que ese título de formación adicional debe ser afín al empleo al cual estamos aspirando. También dice que puede reemplazar un año de experiencia por un año de educación superior siempre y cuando se acredite el diploma de bachiller. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un título de tecnólogo, pero no tengo experiencia, puede acreditar y pues estoy llevando a cabo mi pregrado, entonces por cada año de ese pregrado se puede contabilizar por un año de experiencia. Entonces esa es la otra equivalencia. 6 meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 60 horas de duración por un año de educación superior siempre y cuando se acredite el diploma de bachiller. 6 meses de experiencia laboral por aprobación de un año de educación básica secundaria siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 18 meses de experiencia por el CAP del SENA, 2 años de experiencia por técnico del SENA o bachiller con intensidad horaria entre 1500 y 2000 horas, 3 años de experiencia por el CAP técnico del SENA, título de formación tecnológica o formación técnica profesional por un año de experiencia relacionada siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido por 3 años de experiencia relacionada. O sea que si tengo un título de formación técnica profesional o tecnológica adicional, esto me equivaldría a 3 años de experiencia relacionada. Recordemos que la experiencia exigida son 24 meses de experiencia. Todas las equivalencias corresponde a lo que yo puedo, con lo que yo puedo reemplazar esos 24 de meses de experiencia relacionada. Cuando hablo de equivalencias en estudio, son las que me puede permitir reemplazar este título que he exigido, pero siempre y cuando tenga algunas adiciones al título. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es a veces un poco complicado de entender, aquí no nos detendremos mucho en eso, pero debemos leer con sumo cuidado las equivalencias para no equivocarnos. Cuando hablamos de NBC Educación, cuando uno de los empleos nos exija formación técnica profesional, es importante precisar que cuando hablamos de formación técnica profesional, el título debe decir específicamente
técnica profesional. Vamos a citar un ejemplo para el caso de específico de esto, perdón acá, donde preguntaban a la Comisión del Servicio Civil si un título técnico en gestión administrativa se puede utilizar para acreditar el requisito mínimo de técnico profesional que solicita el empleo. No es posible. Y no es posible, y acá está la sustentación técnica, donde nos dice que el título como técnico en gestión administrativa es considerado educación para el trabajo y desarrollo humano. Pues la ley 30 del 92 en su artículo 25 establece los programas académicos de acuerdo con su campo de acción, ¿sí? Y pues hace una descripción de allí. Entonces, específicamente, siempre en el título debe anteponerse la denominación de técnico profesional en. Ahora bien, tengamos en cuenta que los técnicos profesionales tienen una duración de 3 años, mientras que los técnicos tienen una duración de apenas 2 años. Entonces, no es lo mismo una persona que tenga un título técnico a una persona que tenga un título técnico profesional o tecnólogo. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando vayamos a escoger el perfil, porque pues podemos equivocarnos y pensar que acreditamos el requisito mínimo y resulta que no. Quiero explicarles que los perfiles o los requisitos de estudio y experiencia son taxativos, que quiere decir que yo debo acreditar exactamente el título que me están exigiendo. Obviamente el título que exigen está en los manuales de funciones, los cuales son en este caso los documentos rectores del perfil. O sea, si yo tengo alguna duda respecto a la descripción del perfil, debo siempre remitirme al manual de funciones. Los manuales de funciones, no todas las entidades tienen similitud en los mismos, sobre todo cuando hablamos de los requisitos de estudio. Hay manuales de funciones que organizan el perfil de acuerdo a los NBC. Ya les había explicado que eran los núcleos básicos de conocimiento, y en el anterior video ya habíamos explicado cómo buscar mi núcleo básico de conocimiento en caso de que yo no sepa cuál es el de mi disciplina académica. Entonces, estos NBCs están organizados y resulta que en los manuales de funciones hay empleos que exigen solamente el NBC. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en este perfil me exigen el título profesional en el NBC Administración. ¿Qué quiere decir? Que sea solamente a nivel amplio el NBC Administración, que todas las carreras que pertenecen a este NBC pueden aplicar al empleo. O sea, no hay distinción en ninguna carrera, sino que todo el NBC cumple con el perfil para poderse inscribir a este empleo. Y lo mismo ocurre con el NBC Educación, que quiere decir que todas las licenciaturas en educación caben en este empleo. Ya les había contado en el anterior video que, por ejemplo, para el caso de las licenciaturas existen más de 1000 nombres de licenciaturas, y todas pues de acuerdo a las universidades que las ofrecen. Cuando el NBC está amplio, cualquier licenciatura con el nombre que tenga, siempre y cuando haga parte del NBC Educación, pues la persona puede postularse para este empleo. Por ejemplo, el licenciado en química puede hacerlo, o el licenciado en matemáticas, o el licenciado en preescolar también lo puede hacer, etcétera, etcétera, porque no existe una limitación dentro del NBC. O sea que el manual de funciones para esta entidad es amplio. Entonces, esa es una distinción que hay que hacer, porque hay empleos donde sí existe esa limitación, como por ejemplo este. Si ustedes se dan cuenta, en el estudio dice título profesional en el NBC Enfermería,
pero cierra el perfil. Aquí es donde hablamos de que el perfil no está amplio, sino cerrado, y lo cierra a algunas disciplinas académicas de ese perfil. Entonces dice que debe ser enfermería, pero la disciplina académica que yo debo aportar es enfermería. Específicamente, mi título debe tener este nombre, enfermería. Lo mismo ocurre en NBC Medicina, el disciplina académica Medicina, o NBC Terapias. Entonces acá nos detenemos porque terapias tiene bastantes disciplinas, pero acá cierran el perfil a que la disciplina académica debe ser o terapia ocupacional o fisioterapia. O sea que mi título con el cual me voy a inscribir en este empleo debe decir expresamente que es terapia ocupacional o fisioterapeuta. Entonces, cualquier otro título que no diga eso no va a aplicar a pesar de que esté en el NBC Terapias. Entonces, sí vemos que acá los perfiles están cerrados. Y eso es muy importante precisarlo porque hay personas que a veces no entienden que hay perfiles cerrados y, por ejemplo, cuando dice el NBC y afines, y pienso que mi disciplina académica está allí en esa afines, y resulta que están pidiendo expresamente un título en específico y yo me postulo, pues voy a salir rechazada, ¿sí? Como es en este caso el NBC Terapias. Dentro del NBC Terapias hay una carrera que se llama fonoaudiología. Entonces, si yo miro acá, dice, no, terapias, y yo soy fonoaudióloga, entonces me voy a presentar. Y resulta que no me fijo que el perfil está cerrado solamente a terapia ocupacional y fisioterapia, pues voy a salir rechazada. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento de postularse. Si ustedes no están muy seguros de los NBC, ya en el anterior video les di el ejercicio de cómo lo debían hacer y mirar muy bien que el perfil no esté cerrado. Y no, a veces somos un poco necios y decimos, no, pues yo no cumplo con el perfil exactamente, pero pues lo puedo pelear. Entonces viene el tema de las reclamaciones, e incluso de tutelas, he visto tutelas de personas tratando de reclamar que porque el NBC dice y afines, entonces mi profesión aplica, cuando claramente dentro del perfil está cerrado el perfil a unas cuantas disciplinas académicas y por lo tanto pues estoy perdiendo tiempo y dinero porque necesariamente las reglas del concurso no se pueden romper. Entonces pues evitémonos todo eso y postulémonos desde el principio con el conocimiento de que mi perfil aplica o no aplica para ese empleo al cual me estoy inscribiendo. Ahora también quiero explicar algo que miramos aquí y es donde dice alternativas. Cuando dice el empleo alternativas, quiere decir que hay equivalencias. O sea, cuando hablamos aquí de alternativas es lo mismo que equivalencias. En algunas fichas de empleo ustedes miran que dice expresamente equivalencias, como acá en la parte de abajo. Pero aquí donde dice alternativas, por ejemplo, para este caso, dice que el título en estos NBC y la experiencia son 18 meses de experiencia profesional relacionada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de relacionada, pues ya para los que han presentado concurso de méritos saben que la experiencia relacionada tiene que ver con las funciones del cargo al cual me voy a presentar. O sea que la certificación laboral que yo tengo y que necesariamente debe tener las funciones allí contenidas de lo que yo realizaba en esa empresa donde estaba, ¿sí? Esas funciones deben ser similares a las funciones del empleo al cual yo me voy a postular. Por eso se llama profesional relacionada. Mucho ojo acá porque no estamos hablando de que las funciones sean iguales, sino estamos hablando de relacionado, o sea que tiene que ser similar. Y en el tema de alternativas nos dice que
título profesional en alguna de las mismas, de los mismos NBC que están en la parte de arriba, pero con una especialización, ¿sí? Entonces, si yo tengo el título más una especialización en los NBC, enfermería, medicina o terapias, y aquí si no cierran el perfil, puede ser especialización en el NBC terapias en cualquier disciplina de terapias, siempre y cuando sea especialización, pues si yo tengo la especialización, no necesito experiencia relacionada. Quiere decir que el título de especialización me es equivalente a los 18 meses de experiencia profesional relacionada. O sea que si yo tengo mi título de especialización, no necesito tener experiencia de 18 meses relacionada. Esa es la alternativa de estudio, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y las equivalencias, pues ya se las leía anteriormente, pues las equivalencias es lo mismo. Cómo yo puedo reemplazar un requisito por otro, ¿sí? Y pues en ese caso debo hacer un estudio muy juicioso, porque a veces decimos, no me puedo postular, pero resulta que si miro las equivalencias o miro las alternativas de estudio, resulta que sí. Entonces, eso es otra cosa que debemos mirar en el momento cuando nos queramos postular. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta son los requisitos adicionales de estudio y experiencia. Entonces, si ustedes ven este perfil, dice que otros requisitos es tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos requeridos por la ley. ¿Qué quiere decir en los casos requeridos por la ley? De acuerdo al perfil, hay profesiones que requieren este tipo de tarjeta o de matrícula profesional. Por ejemplo, para el caso de enfermería deben tener su tarjeta, para el caso de medicina, para el caso de trabajo social, algunas ingenierías y demás deben tener su matrícula o tarjeta profesional. Por lo tanto, si usted no tiene la tarjeta profesional y como usted ve acá es requisito mínimo, pues si no la tiene en el momento, al momento de cerrar las inscripciones, ¿sí? Porque recordemos que el sistema nos deja actualizar nuestros documentos y los documentos que van a ser tenidos en cuenta para el análisis de requisitos mínimos son aquellos que yo suba hasta el momento en que se cierran las inscripciones. O sea, después de cerradas las inscripciones ya no puedo actualizar documentos, si bien el sistema me los deja subir o bajar normalmente, pero los documentos que van a ser tenidos en cuenta son aquellos que yo subí antes del cierre de inscripciones y eso hay que tenerlo muy claro, ¿sí? Entonces, si yo no tengo la tarjeta para ese momento, pues no debo inscribirme porque voy a salir rechazado, porque es requisito mínimo la tarjeta o matrícula profesional para el caso de estos empleos. Entonces, para que lo tengamos también en cuenta. Hay algunos empleos, por ejemplo donde nos dice que el título que está exigiendo es el título de bachillerato y certificación de 80 horas en educación informal, ¿sí? En temas relacionados con el área del desempeño. Entonces, por ejemplo, este empleo es un empleo de auxiliar administrativo. Por lo tanto, esa certificación de 80 horas de educación informal puede ser en archivística o en ofimática o en técnicas de oficina, ¿sí? Todos los temas relacionados con el área de desempeño. Pero al ser un requisito mínimo, si yo tengo mi título de bachiller, pero no tengo esta certificación, voy a salir también rechazado. Entonces hay que tener en cuenta mucho. He visto en los diferentes chats de apoyo a los aspirantes que preguntan mucho eso. Hay unos perfiles que, por ejemplo, están exigiendo 160 horas de formación
en algunas áreas de desempeño y dicen que si es necesario subir esa certificación. Sí, sí es necesario, es requisito mínimo. Y todo lo que es requisito mínimo debe ser aportado. Muchas otras personas dicen, bueno, y si me exigen un curso de 160 horas, ¿será que yo lo puedo reemplazar por mi título profesional? La respuesta es no. Si te están pidiendo 160 horas de un curso que es educación para el trabajo y desarrollo humano, pues obviamente no lo vas a poder reemplazar por tu título profesional. Lo que debes hacer, si no hace mucho te graduaste, es generalmente cuando nosotros cursamos un pregrado, pues lo hacemos por créditos, ¿sí? Y entonces muchas veces nos certifican esos cursos aparte. Si ustedes tienen dentro de su carrera profesional o cursaron un curso dentro de su carrera profesional que haya estado relacionado específicamente con esos temas de desempeño, pues pueden solicitar esa certificación de ese curso individual en sus universidades y ese lo pueden subir, obviamente con las especificaciones técnicas que dice el acuerdo de convocatoria, ¿sí? Donde debe decir cursó y aprobó y debe decir el número de horas que desarrolló ese curso para ser válido. Y lo otro es que no puede ser, no tiene que tener una antigüedad mayor a 5 años. Entonces, mucho ojo con eso, porque esos cursos los podemos eh, certificar de esa forma, pero, vuelvo y les digo, con esas condiciones, ¿sí? Porque si no dice curso y aprobó, no te va a poder o no te sirve para acreditar el requisito mínimo. Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos y amigas. Lo mismo pasa cuando nos piden otros requisitos como es el licencia de conducción. Por ejemplo, este empleo es para conductor. Nos piden la aprobación del pensum académico de primaria, ¿sí? Pero nos pide también una experiencia de 16 meses de experiencia laboral y en los otros nos pide licencia de conducción. Entonces, si yo no tengo la licencia de conducción tipo B1, pues no me puedo presentar porque es requisito mínimo. Todo lo que es requisito mínimo lo debo acreditar. Siempre ténganlo presente. Todo lo que es requisito mínimo, sí o sí, lo debo presentar. Aquí me detengo un poco en las condiciones que deben tener las certificaciones de educación. Es importante que los títulos que yo subo a la plataforma SIMO deben tener estas especificaciones dentro del contenido del texto. Para la educación formal, cuando hablo de educación formal, estamos hablando de los pregrados que tenga, ya sea profesional, técnico profesional o tecnólogo, ¿sí? Deben contener dentro de el título el nombre o la razón social de la institución educativa, el nombre y mi número de cédula debe estar expresamente allí en el título y de manera clara, porque es a quien se le otorga el título o la certificación respectiva. La modalidad de los estudios aprobados, si es bachiller, técnico profesional, tecnólogo, normalista, licenciado, universitario, especialización, maestría o doctorado, ¿sí? También debe tener la denominación del título obtenido, la fecha del grado, la ciudad y fecha de expedición y la firma de quienes lo expiden. A veces he visto que algunos aspirantes tienen unos títulos muy viejitos, ¿sí? Y no se fijan y al momento de escanear las tintas que tienen esos títulos, no las cogen las máquinas que escanean y por lo tanto cuando vemos el título escaneado no se visualizan bien las firmas. Cuando eso sucede,
el aspirante es rechazado por requisitos mínimos porque el diploma o el título que aportaron no se visualiza muy bien la firma. Entonces, evitémonos los dolores de cabeza y verifiquemos al momento de escanear nuestros documentos que aparezcan todos estos datos dentro de ese documento escaneado, ¿sí? Porque es muy difícil después y puede ser que en la etapa de reclamación, cuando yo digo, ay, me rechazaron, voy a reclamar, y en la etapa de reclamación puede ser que me hallen la razón, pero pues a veces no sucede así y entonces quedamos por fuera del concurso por un error que en realidad se puede evitar muy fácilmente, que es revisar mis documentos una vez los haya escaneado para que estén totalmente legibles y claros, tal como les explicaba en el primer video explicativo. Para el caso de la educación para el trabajo y el desarrollo humano o educación informal, tenemos que debe tener el nombre o razón social de la institución, el nombre y el contenido del programa o el evento, las fechas de realización y la intensidad horaria. Importantísimo que tenga la intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y en caso de expresarse en días se debe indicar el número total de horas por día. ¿Sí? Bueno, en esta parte no está, pero sí es importante que el título diga cursó y aprobó, ¿sí? Porque para el caso de la educación informal puede ser válido el tema de participó, pero para el caso de educación para el trabajo y el desarrollo humano necesariamente el título debe decir cursó y aprobó, amigos. Entonces debemos tener mucho cuidado en eso. También hay una duda persistente en los aspirantes cuando nos dicen cuáles son los títulos para el trabajo y el desarrollo humano, pues aquellos que son mayores, iguales o superiores a 160 horas. Esos son los cursos para el trabajo y el desarrollo humano. Todo lo que sea menor a 160 horas es educación informal. Todos los diplomados, cursos y demás que nosotros tomemos en instituciones que son especialistas en este tipo de formación son educación informal y los debemos subir en el espacio respectivo para ello. Entonces es muy importante que tengamos cuidado en el momento de subir nuestros documentos. Para terminar, haremos un recorderis de lo que hemos visto hasta el momento. Recordemos que en la primera parte indicamos que cada vez que busquemos los empleos acordes a nuestro perfil y veamos un empleo que nos guste o que nosotros cumplamos el perfil para ese empleo, le marcamos el corazoncito. Como dejamos un tiempo pasar y volvemos a buscar, porque vamos a ser juiciosos en realizar la búsqueda uno a uno, porque ya les había dicho antes que el filtro a veces no funciona y que es mejor buscar uno a uno. Entonces, eso nos da la opción que en el momento en que volvemos a buscar en el panel de control, en mis empleos, encuentro de primeras el empleo al cual yo le di el corazoncito. Entonces no tengo que volverlo a buscar y ya lo voy a tener allí de primeras para poder inscribirme cuando se abran las inscripciones. Por ejemplo, este empleo es de la territorial 9 y por lo tanto todavía no están vendiendo los derechos de participación en la modalidad abierto. Ya se cerró el de la modalidad ascenso. El 13 de febrero inician la venta de inscripciones para la modalidad abierto y yo ya tengo señalado el empleo de mi interés. En este caso es el empleo 219 grado 1 y le puse corazoncito y acá ya me figura. Todavía están en candado porque como les digo, todavía no han abierto las inscripciones. Pero pues yo ya lo tengo allí señalado.
Puedo señalar tantos empleos como yo quiera con el corazoncito y luego posterior a ello, entonces los voy a seleccionar y voy a elegir el empleo al cual finalmente voy a pagar los derechos de inscripción y me voy a inscribir. Muchas gracias amigos y amigos por la atención prestada a este pequeño video. Más adelante estaremos subiendo mayor información. Si les gustó el video, darle like y compartir. Gracias.